Guardaos de vuestra religión, de vuestra justicia, perdón. Guardaos de vuestra justicia, que vuestra justicia no sea delante de los hombres para ser vistos por ellos mismos. Es como arranca o como inicia el capítulo 6 de Mateo. Hablándonos el Señor, como decía ahorita, es como si fuera una pequeña serie dentro de la serie del Sermón del Monte. Es Jesús ahora introduciendo un tema que tiene que ver con la religión. Como decíamos la semana anterior, se ha utilizado el término religión y de manera despectiva para decir los cristianos no somos una religión, somos una relación, pero explicaba que el término religión tiene que ver con re, que es volver a, y ligión o ligare, que viene una palabra que es ligare, que es volver a ligar, es decir, volver a juntar, volver a tener relación con el Dios, con el Dios que dicha o que determinada religión exponga. En el caso nuestro hablamos de nuestro Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que está en la Biblia. De ese nosotros hablamos, y religión simplemente, al hablar de la religión cristiana, lo que busca es volver a relacionarse con el Señor, es reconciliarse, relacionarse con Él. Así que básicamente lo que estamos diciendo es que la verdadera religión en el reino es la que Jesús nos está exponiendo acá, que nuestra justicia no sea para ser visto por los hombres, sino una justicia, una práctica piadosa, una práctica de religión, una vida que lo que intenta alcanzar no es que los hombres los vean, sino que ellos saben que lo que hacen es para la gloria del Señor. Ellos buscan ser vistos por Dios, no ser vistos por los hombres. Y eso es lo que entendemos como esa verdadera justicia, esa verdadera religión a la que Cristo nos está llamando, nos está apuntando. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. La semana anterior nosotros veíamos una primera que el Señor Jesús menciona, y es la que tiene que ver con la limosna. Decíamos que la limosna es el dar al necesitado. Aunque el término se haya también utilizado de una mala manera como dar lo que te sobra, lo que encontramos en todo el consejo de la Escritura es que cuando se da, se debe dar de manera generosa, sabiendo cada uno que hay más gozo en dar que recibir. De modo que veíamos que el Señor nos estaba enfrentando con la práctica que se estaba haciendo mal, donde la gente estaba dándole a otros, pero para ser vistos por ellos. Mira cuánto doy. Y Jesús dice, invita a que es importante que demos, sí, cuando deis, pero Él está diciendo que debe ser dado para glorificar al Señor, no para ser visto por los hombres. Decíamos que esa práctica de la limosna, esa práctica piadosa de dar a los necesitados, tiene que ver en cierto sentido con mi fe, con mi religión, en torno a mis semejantes, en torno a mi prójimo. Mientras que hoy lo que vamos a ver es la oración, que tiene que ver con mi fe, con mi religión, con esa práctica piadosa en relación con Dios, en mi relación con Dios. La otra, de cierta manera, observa cómo yo me voy con mi prójimo, cómo yo me relaciono con mi prójimo, pero esta otra es única y exclusivamente con Dios, porque en la oración lo que buscamos, o se supone que lo que deberíamos es buscar al Señor, tener esa comunión con Él. Cuando oramos, nuestro objeto, a quien dirigimos la oración, debe ser el Señor. Como cristianos se supone que al orar nos dirigimos a Dios. Y ese precisamente es el título de nuestro sermón de la mañana de hoy. La verdadera religión en el reino, como parte de esta miniserie, la oración. La verdadera religión en el reino, la oración. Y le hemos llamado como primera parte porque luego Jesús va a poner un ejemplo de una oración que es el Padre Nuestro. Y eso lo vamos a ver con el favor de nuestro Dios la semana siguiente. La oración, mis hermanos, quisiera decir que es una práctica religiosa que no es exclusiva del cristianismo. La oración no es una práctica que sea exclusiva del cristianismo. La oración la practican los católicos. Y el objeto de muchas de sus oraciones no es Dios. Muchas de sus oraciones tienen como objeto o como a quien se dirigen sus oraciones, entiéndame que como objeto me refiero a eso, a quien apuntan ellos sus oraciones, no es el Señor, sino que pueden ser santos, y puede ser también María en todas las diferentes versiones que se tienen de María. Así apuntan normalmente los católicos sus oraciones. Los musulmanes, por su parte, tienen oraciones a su Dios Alá, y también tienen ciertas condiciones que ellos hacen y tiene que ver con horas y la dirección en la que apuntan sus oraciones, porque es importante que siempre tengan en cuenta la dirección de donde está la Meca, pero también tienen unos horarios exclusivos donde lo hacen y tratan en lo posible de que esos horarios se respeten y cumplirlos a cabalidad. También nosotros nos encontramos con los budistas, que
en algo que es parecido, que pudiera considerarse como oraciones, es algo que se conoce como las mantras, que son simplemente pequeñas porciones de escritos en sánscrito que no tienen del todo traducciones, pero que da a entender que son determinadas oraciones. Y también podríamos decir que aún la meditación forma parte de su oración. Ellos meditan por un fin, es decir, como si oraran por un fin. Así que en cierto sentido podemos considerar que eso también es una oración. Como he visto, o como he mostrado, mis hermanos, como hemos visto, la práctica de la oración no es exclusiva para los cristianos. Muchos otros también están orando, o muchos otros también oran a sus respectivos dioses y teniendo ciertas consideraciones. Quiero aclarar que este sermón no busca ser apologético, es decir, no busca ser defensa de nuestra fe cristiana, que nuestra oración es verdadera porque es al Dios verdadero y que las otras son oraciones falsas porque son a dioses falsos. No es mi objetivo eso. Simplemente menciono para que consideremos que la oración es una práctica que se espera de nosotros, pero que en otros lugares la están haciendo. Y lo más curioso es que algunos otros lo hacen con mayor intensidad y al observarlos uno dice, ¿por qué nosotros no lo hacemos de esa misma manera? Sin embargo, Cristo aquí nos va a mostrar un ejemplo de que Él pone también, por ejemplo, a los gentiles que oraban a sus dioses. Y Él va a poner ese ejemplo, pero de manera negativa. Por eso también es razón de yo colocar este ejemplo de que nuestra práctica de la oración no es exclusiva a nosotros. En los tiempos de Jesús, la oración había sido reducida a una forma de hacerse notar y a un uso de palabras sin sentidos para querer ganarse el favor de Dios, como si eso fuera posible. Ellos intentaban por medio de un uso de sus palabras, de un uso particular de sus palabras y con palabras elaboradas intentaban ganarse el favor de Dios. Nuestro texto nos ha de revelar esta realidad y es la misma que yo quiero y que es la intención que podamos ver lo que el Señor nos está diciendo acerca de la oración, cómo la estaban practicando de mala manera, cómo Él espera que la hagan y cómo también cuando la hacemos, cómo debe ser el contenido de la oración. Así que básicamente lo que he dicho es que el texto de nuestra mañana de hoy lo vamos a ver teniendo en cuenta 3 puntos o siguiendo 3 encabezados. El número 1 o el primero de ellos es la práctica y la recompensa de orar falsamente. La práctica y la recompensa de orar falsamente, versículo 5. Punto 2, la práctica y la recompensa de orar verdaderamente, versículo 6. Y tercero, el contenido de la oración, versículos 7 al 8. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 puntos, mis hermanos, yo quisiera que pudiéramos estudiar nuestro texto y ser predicado este sermón teniendo en cuenta esto. La práctica y la recompensa de orar falsamente, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús va a afirmar que se espera de un creyente cuando dice y cuando ores. Al igual que la semana anterior que Jesús nos dice, cuando des limosna, es decir, que Jesús espera que los cristianos den al necesitado. De esta misma manera él dice, cuando ores, lo que nos está diciendo es que se espera de un cristiano que ore. Cuando ores, no es, mira, cuando tú dispongas en algún momento, no, él dice, cuando ores, dando a entender que esa es nuestra manera de actuar constantemente. Cuando yo ore, cuando lo vayas a hacer, ¿qué tengo que hacer cuando ore entonces? No ser como los hipócritas, aquellos que mostraban una cosa haciendo otra. La semana anterior dábamos también la definición de hipócrita, que venía de una palabra griega, hipócrites o hipócrites, que tiene que ver con aquellos hombres que servían o que tenían como labor ser actores en estos teatros, donde ellos venían y presentaban la obra y luego se colocaban una careta y ahora al colocarse esta careta ellos representaban a un determinado papel. Esos que se ponían la careta, esos actores eran conocidos como hipócritas. Así fue como nace este término. Pero luego se le fue acuñando a aquellos que se ponían una careta en la vida real para parecer una cosa, pero realmente detrás de esa careta, de esa fachada, ellos eran otra. Así que el término hipócrita hace relación con esto y Jesús les está diciendo a aquellos que están utilizando la religión, las prácticas piadosas en este momento particular para hacerse pasar por gente sumamente piadosa, pero detrás se esconden
una terrible oscuridad. Estos hombres lo que hacían era que ellos amaban estar de pies en las sinagogas, amaban orar en público, les agradaba, les encantaba ser vistos por los demás. Qué oración tan increíble, pero muy probablemente en su vida personal no lo hacían. Esto de orar de esta forma en estos lugares hace referencia a lo que era la costumbre de los devotos judíos. Jesús aquí no está diciendo que no se debe orar en público, que no se debe orar en las sinagogas, que no se debe orar en las esquinas de las calles. Lo que Jesús está intencionando a decir es que estas personas querían orar allí para que los hombres los vieran. Había una costumbre, y permítame mencionarla, por ejemplo, el Shema, la llamada Shema, que es aquel que nos encontramos nosotros en Deuteronomio 6, que nos dice, escucha, oh Israel. Ese escucha es la palabra Shema. Shema, oh Israel, Shema Israel, vuestro Dios, un solo Dios es. Esa oración, esa frase, ellos habían entendido que como el texto dice, estas palabras se las repetirás a tus hijos en el día y en la noche, al acostarse, al levantarse, las pegarás a las paredes. Ellos creían que era literal, así que ellos simplemente al levantarse decían estas palabras, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno solo es. Y todos los días se repetían esto y se acostumbró a hacer una práctica continua, decir siempre lo mismo, pero probablemente era simplemente una repetición de la repetidera. Pongo un ejemplo, como cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y muchas veces respondes automáticamente, bien, gracias a Dios. Y probablemente no te sientes bien y probablemente no le has dado gracias a Dios. Así se convierten las cosas como un hábito continuo, donde ni siquiera meditamos en la respuesta, sino que se convierte en algo para decir y expresarlo. Así que ellos tenían esta forma de orar continuamente, y esto podía ser simplemente al levantarse, al acostarse, pero tenían también otro tipo de oración, por colocar otro ejemplo, porque tenían muchas prácticas en cuanto a la oración, pero una que se conoce como Shemoneh Esraí. Yo no soy experto en hebreo, simplemente lo estoy leyendo de manera literal. Shemoneh Esraí, que traduce básicamente las 18. Era considerado como 18 oraciones que tenías que hacer durante todo el día en horarios específicos. Así que imagínate tener 18 bloques, en 18 partes del tiempo de tu día, unas oraciones. Imagínate que fueras ese judío devoto que tenía que orar de esta manera. Imagínate si estás en la calle y resulta que te das cuenta que la hora ya es la hora del Shemoneh Esraí, que ya tienes que orar en la oración número 15, por ejemplo, te iba a sorprender la oración en las calles o te iba a sorprender la oración en la sinagoga, en cualquier otro lugar. ¿Qué hacían ellos? Se ponían a orar. El punto no era que si tú eras descubierto porque así pasó. Lo que ocurría era que muchos de ellos lo hacían intencionalmente. Esperaban la hora de la oración y hacían alarde y estaban allí con la gente, tal vez en mercados, tal vez en plazas públicas, también en ciertos lugares donde hubiera afluencia de personas, y cuando llegaba la hora de la oración, allí ellos se plasmaban y se ponían a que los demás los vieran, a ser vistos por los demás en sus oraciones. Oraban donde fuera y a ciertas horas para que los demás pudieran decir, qué hombre tan entregado a Dios, qué hombre tan sumamente entregado a estar en esta vida piadosa. Así era la práctica de estos hombres. Su audiencia era una audiencia falsa, o sea, el objeto de su oración era una audiencia que no tenía sentido. La audiencia de ellos era para ser visto por los hombres. Dentro de esta audiencia tenemos nosotros que incluir a ellos mismos. Estos hombres no solamente se dirigían a que los demás hombres los vieran, también ellos mismos podían considerarse como parte de su misma audiencia. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en la parábola que Jesús narra, que Jesús expresa del publicano y del fariseo. Permítame leer lo que nos dice la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se dieron cuenta de cuando leíamos este texto nos dice el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo? Él pensaba que estaba orando a Dios y su oración ni siquiera salió ni de él mismo. Él oraba consigo mismo, oh Dios, gracias que no soy como este otro pecador. Yo soy un hombre bueno. ¿Cuán bueno soy? Cuando la audiencia de la persona es esta falsedad, es simplemente ser visto por los demás, luce como esto. Luce como un hombre orgulloso, como un hombre que se enaltece a sí mismo, como un hombre que quiere realmente buscar su propia gloria antes que la gloria de Dios, a diferencia del otro, que ni siquiera quería levantar su mirada, porque él sabía lo que era, él conocía su condición. Y dice el texto que él, entendiendo cuán pecador era, se acercó al Señor pidiéndole precisamente que fuera propicio a él, pecador. Gracias a Dios porque Cristo se entrega. Gloria sean dadas a nuestro Salvador, porque él fue propicio a nosotros, pecadores. Quien ora de ese modo para ser visto por los hombres, dice el texto, de cierto os digo que ya tiene su recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Lo mismo que en la práctica anterior. No es otra, sino ser visto por los hombres. No hay otra alabanza, sino la misma alabanza que los hombres le dan. No hay una alabanza que pudiera, o una recompensa que pudiera ser obtenida por parte de Dios, porque ya la ha obtenido al orar de tal manera que los demás vean qué tan bueno es Él. Qué vano, mis hermanos. Qué vano, vacío y sin sentido ha de ser que las oraciones de una persona tengan una audiencia tan fútil, e insignificante como la de ser oídos por los hombres. Qué vano. Qué mala manera, qué vana manera de orar la nuestra, si esta fuera el objetivo cuando nosotros oramos, el que los hombres nos vean, el que las demás personas nos estén observando. ¿Qué es entonces, mis hermanos, lo que debe caracterizar a nuestras oraciones? ¿Cuál debería ser la razón o de qué manera nosotros deberíamos orar? ¿Cuál debería ser nuestra audiencia? Bueno, el texto nos sigue diciendo de esto y es nuestro segundo punto. La práctica y la oración, la práctica y la recompensa de orar verdaderamente. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración, mis hermanos, es parte vital de la vida del creyente. Jesús lo dice cuando nos informa aquí, cuando nos exhorta aquí a considerarla. Mas tú cuando ores, ya nos ha dicho en el versículo anterior, y cuando ores, pero nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Se espera de nosotros esta vida o esta práctica tan piadosa como lo es la oración. La oración es definida por algunos de una manera tan sencilla como hablar con Dios. Para otros es un poco más sofisticada la definición y es comunión con Dios, que tiene que ver en parte lo que hablaba nuestro hermano Gufran cuando intervenía en medio de las canciones. Por ejemplo, cuando veíamos en esa canción el que habita al abrigo de Dios, ese que se acerca a Dios en oraciones simplemente o es realmente eso, está buscando esa cercanía con su Dios. Entonces esa persona relacionándose con él está buscando el abrigo del Señor. Así que de cierto modo esto de la comunión con Dios es un elemento un tanto más sofisticado, pero nos invites a eso, a considerar la oración en ese sentido tan sublime. Y lo sublime, mis hermanos, es que la oración tiene como audiencia a Dios. Ahorita mismo, mientras yo predico, probablemente la audiencia sean los que están conectados acá y probablemente también aquellos que vean el video después, la grabación. Y esa es la audiencia. Pero cuando nosotros oramos, ¿quién debe ser nuestra audiencia? ¿Quién esperamos que nos escuche del otro lado, aunque tú no estés viendo nada del lado donde estás orando? Dios. Dios es la audiencia a la cual nosotros nos referimos en oración. Por eso la oración no se trata de impresionar, es decir, ser orgulloso, como veíamos en el ejemplo anterior de la parábola que Jesús cita, sino que la oración es más bien rendición, tiene que ver más con la humildad. En oración nosotros nos humillamos
No simplemente nos presentamos como altivos que dice yo soy un hijo tuyo y tú me tienes que dar lo que yo te pida. Porque esa manera altanera no es para referirse a nuestro Dios. No es la manera como un hijo puede entender que así tiene que reclamarle a su padre las cosas. De hecho, oración se trata más de entender nosotros cuán necesitados estamos de Él. Y es muy fácil decir nosotros, mis hermanos, que somos humildes al orar. Creo que deberíamos considerar estas preguntas que haré a continuación y yo espero que puedas tenerlas en cuenta, que realmente pudieras decir, ¿será que tiene que ver conmigo esto que están diciendo? Pregunto, ¿cuándo tú oras más? ¿Cuando estás solo o cuando estás acompañado? ¿Dónde te expresas con mayor fervor? ¿Cuando estás solo o cuando estás, por ejemplo, en la iglesia en un servicio de oración? Y tal vez tú dirías, no, yo oro más cuando estoy solo. Y probablemente tenga que ver con tu forma de ser, que sea penoso, que seas un poco tímido y simplemente oras muy poco cuando estás en grupo, pero porque tiene que ver con tu timidez. Así que esta pregunta final que quiero hacer, tal vez pudiera encerrarnos a todos, a tímidos y a los no tan tímidos. ¿Realmente te deleitas cuando oras en secreto? ¿Realmente hay un deleite en ti? ¿Realmente tú dices, voy a orar? ¡Qué bueno! Voy a orar. O simplemente lo ves como, yo creo que tengo que orar por esto. Si tú te ves en cero deleite o casi acercándote al no deleitarte cuando oras, probablemente, mis hermanos, estás luchando con la misma hipocresía que Jesús está denunciando. Probablemente estás denunciando con el mismo hecho que Jesús está diciendo acá. No te engañes diciéndote, yo no soy como ellos. Gracias a Dios que no soy como esos hipócritas. Yo sí te oro a ti de manera bien y perfecta, mi hermano, no te engañes. ¿Cuánto deberíamos nosotros considerar lo que Jesús aquí nos dice? Jesús invita a su audiencia a que recapaciten en cómo están orando y los invita a buscar al Señor en lo secreto, en lo íntimo, cuando nos dice, cuando entres en tu aposento. Entra en tu aposento. La palabra para aposento allí es la palabra griega tameion, y esta palabra tiene que ver como con un lugar secreto dentro de una casa, como si las personas tuvieran una casa enorme, pongámosle, y tuvieran al término nuestro para entenderlo, como si tuviéramos un cuarto secreto, no una caja fuerte nada más, sino un cuarto secreto, donde allí tienen las cosas más importantes. Bueno, Jesús está diciendo, métete en un lugar como ese. Busca realmente que los hombres no te vean, busca al Señor realmente. No lo contrasta con lo público, con el hecho de buscar la gloria de los hombres. Y quiero darme a entender con esto. Mis hermanos, no nos está diciendo el texto que solamente podemos orarle a Dios cuando nos encerramos en el cuarto, o si el lugar más secreto es el baño, enciérrate en el baño y que nadie te vea. No nos está diciendo el tema de encerrarnos, nos está comparando ese hecho de que en vez de orar en público, que los demás te vean, ora en lo secreto, no buscando ser visto por los demás. A eso es lo que nos está apuntando nuestro Señor. Y nos dice, cuando nos informa también, que nos agrega más a este asunto, decirnos, y cerrada la puerta, dando un sentido de buscar lo secreto. Pero no porque Jesús esté diciendo que la oración pública sea incorrecta. Si nosotros decimos que orar públicamente es incorrecto, entonces tendríamos que decir que Cristo se equivocó y que la iglesia primitiva también lo hizo, ya que Cristo mismo oró públicamente. Y ya que la iglesia primitiva también lo hacía de esa manera. Y oraban los unos con los otros, y en las reuniones que tenían eran reuniones también de oración. Así que si dijéramos que la oración solamente es en secreto, estaríamos diciendo que Jesús se contradijo y que la iglesia no entendió las palabras de Cristo. Así que vuelvo a aclarar, lo que está diciéndonos acá es que en vez de buscar la hipocresía que tenían estos, de estar tratando de ser visto por los demás, nosotros tendríamos que buscar más bien la intimidad con nuestro Dios. Un ejemplo jocoso me fue contado cuando cuando fui esta última vez, hace un par de meses, a la República Dominicana. Uno de los pastores nos contaba de una anécdota donde un pastor que él conocía se tomaba selfies y se colocaba así en una posición de oración y hacía una selfie y luego la publicaba y decía, aquí orándola a mi padre. Y esto es la cosa más absurda, por no decir que también es ridícula, como uno podría estar mostrando que es un hombre piadoso, mostrando y haciendo énfasis, aquí estoy yo, miren qué espiritual soy. Y es algo jocoso, pero lastimosamente pasa, aunque la gente no publique
sus fotografías. Porque Jesús nos invita a considerar a quién te diriges y a buscarlo con toda la intensidad que puedas, como cuando Él nos dice, oren sin cesar, por medio de las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Por eso el texto nos sigue diciendo, el Señor nos dice, ora a tu Padre que está en secreto. No te distraigas con nimiedades, como si tu oración la está oyendo otro, o si te estás viendo, o si te están viendo mientras lo hace, para que vean cuán espiritual tú eres. No, hazlo solo, teniendo en cuenta que el Señor es el objeto de tu oración. Él es la audiencia a la cual tú te vas a referir. Esa debe ser, mis hermanos, nuestra motivación al orar. Yo le estoy orando a mi Padre. Yo estoy orándole a mi Señor. Yo estoy haciendo lo que Él me manda hacer. Muchas veces, y esto tendría que tenerlo en cuenta también, mi hermano, no solamente es el tema de que Jesús nos está diciendo, así es como yo digo que tienes que orar, cerrando tu puerta, yendo a tu cuarto más secreto y hacerlo. No nos está dando unas condiciones para orar. Nos está dando el sentido de que no tenemos que orar buscando la gloria de los hombres, sino buscando al Señor. Ese es el punto, porque muchas personas pudieran simplemente decir y tener un letrero afuera que digan, no molestar, estoy orando, y ya con eso están diciendo para que los hombres lo vean. Mira cuán espiritual es Él. Se encierra por horas a orarle a Dios. Y el hecho es que lo que Cristo nos está diciendo es que lo que menos nosotros tendríamos que buscar es que los hombres sepan cuál es nuestra vida de oración. Mírenme aquí, cuán bueno soy yo que oro. No, lo que nos está diciendo es, un hombre del Señor va a orar a su Dios de manera privada y de manera sincera. De hecho, el texto nos dice, ya que tu Padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Y quisiera, para poder citar algo acerca de esto que nos habla el profesor Arce Sproul, el fallecido doctor Arce Sproul, en su libro, ¿Puede la oración cambiar las cosas? Él dice lo siguiente, la oración, al menos la oración privada, es difícil de realizar por un motivo falso. Uno puede predicar por motivos falsos, como hacen los falsos profetas. Uno puede involucrarse en actividades cristianas por motivos falsos. Muchos de los aspectos externos de la religión pueden realizarse por motivos falsos. Sin embargo, es altamente improbable que alguien se comunique con Dios por algún motivo inapropiado. Es decir, podríamos fingir hacer muchas cosas como cristianos, pero nadie puede fingir una vida de oración, porque es algo que está relacionado directamente con Dios y con su naturaleza. Nadie puede fingir una vida de oración a Dios. Nadie puede decir, voy a acercarme a Dios para poder cambiarlo, para que Él vea que estoy orando. Tú no puedes engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Tú podrías engañar a los demás hermanos haciéndote que eres el que más canta, que eres el que mejor predica, que eres el que mejor prepara un sermón, haciéndote ver que eres el que mejor da para los necesitados o el más generoso. Tú pudieras engañar a muchos con tus obras externas piadosas, con tu religión, con tu cristianismo externo, pero en lo íntimo con el Señor no engañas a nadie. Y lo bueno o lo que el Señor hace es que hay una respuesta que tú no necesitas decir a los demás cuánto oras para que sea evidente que tu vida es una vida de oración. Este mismo Dios que nos invita a que oremos en secreto, nos dice que el Señor ha de recompensarnos. Y este mismo Dios que promete una recompensa nos dice, los hipócritas oran para ser vistos de los hombres, y esa es toda su recompensa. Pero cuando Dios es realmente la audiencia de nuestra oración, tendremos la recompensa que solamente Él puede dar y que está bajo su sabiduría, soberanía, voluntad, dar la recompensa que Él considera para cada uno de nosotros. Tenemos una audiencia, mis hermanos, a quien dirigir la oración, es nuestro Dios. Y ya entonces hemos quitado que nuestra audiencia no deben ser los hombres y ahora hemos dicho que la audiencia debe ser Dios. Pero la pregunta sería, ok, ¿hay alguna buena manera de yo ir a Dios? ¿Hay alguna mala manera como no me debería acercar a Dios? Sí, sí. Y es por eso que entonces el Señor nos va a hablar ahora de cómo debe ser el contenido entonces de nuestra oración. Y allí entonces nuestro tercer punto, el contenido de la oración. Versículo 7 y versículo 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Hace un momento yo di una definición simple, podríamos decir, de la oración, que la oración es hablar con Dios, o como otros dicen, es la comunión con Dios, y tienen ambas sentidos. Pero yo quisiera ahora que pudiéramos imaginar la oración como algo de mucha mayor necesidad, como algo más vital. Quisiera compararlo con un par de cosas. Así como los pulmones necesitan aire para realmente poder funcionar, así como el corazón necesita la sangre para que pueda funcionar el organismo, así debería el cristiano considerar la oración. La oración es como el aire a los pulmones que hacen que esto funcione y sigamos respirando. La oración debería ser como la sangre que bombea nuestro corazón para que nuestro cuerpo siga funcionando. De esa manera tan vital deberíamos considerar la oración, ya que el Señor mismo nos dice, como dijo hace un instante, orad sin cesar. Deberíamos considerar que la oración es para todo tiempo y en todo tiempo. Y por cierto, si de pronto a alguno le ha quedado no tan claro, tenemos solamente una audiencia a quien dirigirnos, es a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno. No es que nosotros tengamos otras opciones, como he dicho en un principio, como en otras religiones se nos dice. No, tenemos una audiencia a quien referirnos, a nuestro Dios, Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a nuestro Dios que está en la Biblia. No hay otra razón a quien nosotros tengamos que dirigirnos en oración. Así que cosas como orar a los santos y orar a María y además otros, queda descartada por el mismo Jesús quien nos dice esto. Así que eso en sí mismo debería ser considerado por ti si aún sigues teniendo esta lucha en tus pensamientos. Tenemos una audiencia a quien dirigir nuestras oraciones y tenemos un llamado a hacerlo incesantemente, orando sin cesar. En estos versículos que acabo de leer, Jesús hace referencia a quién le oramos, pero ahora en estos dos versículos, Él nos va a decir de qué manera nosotros deberíamos orar, porque nos dice, y orando, en el anterior nos decía, y cuando oréis, es decir, cuando me vaya a dirigir en oración, busco estar en secreto con mi Padre. Pero ahora nos dice que cuando estés orando, nos va a decir de qué manera debería hacerlo. Esto hace claramente referencia al contenido de la oración. ¿Cómo debe ser esto? Bueno, Jesús nos dice en una primera instancia que no debe ser usando vanas repeticiones como los gentiles. Curiosamente, hasta ahora en el Sermón del Monte es la primera vez que encontramos una referencia a los gentiles. Los gentiles, a los que de pronto no lo saben o no lo recuerdan, tienen que ver con aquellos que no son judíos. Cada vez que encontramos en la Biblia, estos gentiles tienen que ver con los que no son judíos. Entonces, aquí es la primera vez que Jesús va a mencionar a estas personas, a los no judíos. Ellos, a quien por cierto Jesús va a colocarlos como ejemplo pero de una manera negativa, porque ellos tenían la costumbre al orar, usar vanas repeticiones. De hecho, el término usar vanas repeticiones viene de una palabra griega, conocida como batalogeo. De igual manera digo, no hablo griego, así que permítame leerlo de manera literal. Batalogeo. Y se refiere a simplemente, podríamos decirlo en un término coloquial, hablar cháchara, a decir cosas que no tienen sentido, a decir cosas allí sin sentido alguno, más haciendo referencia como algo onomatopéyico, como expresiones de lucir como algo grandioso, inmenso, simplemente para intentar ellos tratar de convencer a sus dioses. Era algo que buscaban y que de cierta manera era irrisorio el tener que utilizar estas maneras para intentar ganarse el favor de su Dios. Esto es lo que hacían los gentiles. Esto no tiene que ver, mis hermanos, con la duración de la oración, sino con las muchas palabras sin sentido. Algunos de pronto, al decir aquí no usando vanas repeticiones, dan a entender que es cuando tú repites mucho, tu oración es muy larga, pero en cuanto a duración, o cuando repites más de lo mismo. No, el énfasis realmente de Cristo está en la palabra vana, en la palabra vana. Lo que ocurre es que nosotros no teníamos una palabra que pudiera traducir ese término que yo ahorita mencioné, que entre otras cosas es un término que en toda la Biblia nada más se encuentra allí y que muchos les cuesta poder traducir ese término. Por eso lo tenemos en nuestra versión de esa manera. Pero lo que está haciendo énfasis es en lo vano de la oración al utilizar palabras sin sentido. Eso es lo que quiere decirnos el texto. No está en cuanto a la duración de la oración en extensión, ni tampoco a la repetición que pudiera darse, sino más bien a las palabras sin sentido que pudieras dar para intentar adornar tu oración, para intentar querer ganarte el favor de tu Dios. Eso lo hacían los gentiles. De hecho, nosotros pudiéramos
Pudiéramos decir que eso es lo que encontramos cuando los sacerdotes de Baal en los tiempos de Elías decían. Esto de que pensaban que por su palabrería serán oídos, como nos dice el texto. Ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Y era lo que hacían los sacerdotes de Baal cuando está Elías, que les dice, háblenle a su Dios, está sordo. Y duraron un montón de horas haciendo ruidos extraños, haciendo un montón de palabrerías para intentar ganarse a su Dios, hablando en lenguas extrañas de una manera sin sentido. ¿Les luce eso familiar? Hablar sin sentido, dando vueltas en círculos, como hacían estos sacerdotes. ¿Les suena eso familiar a nuestros días? Y al final el Señor dice, eso no simplemente cháchara, es algo vano. Lo mismo sucedió cuando durante horas los artesanos que estaban dirigidos por un tal Demetrio clamaban a la diosa Diana cuando Pablo se encuentra en Éfeso. Y que empezaron a gritar, grande Diana de los Efesios, y aquí otro grupo gritaba y gritaba y gritaba, porque su diosa fuera tal vez respondiera a lo que estos hombres estaban clamando. Así que nosotros encontramos que esta es una práctica más de los gentiles y el Señor nos está diciendo, ellos intentan ganarse el favor de Dios tratando de consentirlo, de halagarlo, de adornar sus palabras para que luzcan más importantes que otras. Y el Señor nos dice, no os hagáis semejantes a ellos. Clara y contundentemente Jesús nos exhorta a no orar de esa manera. Sin embargo, tanto en estos tiempos como en los nuestros, tenemos serios problemas al imitar tales costumbres. Sin embargo, hermano mío, no saques aún conclusiones aceleradas acerca de lo que he venido diciendo hasta ahora. Tal vez diciendo que repetir una oración genuina no tenga sentido. Si yo repito la oración, entonces ya no puedo orar porque no tiene sentido. No, mi hermano, porque el mismo Jesús nos muestra el ejemplo. Cuando Jesús habla de una viuda insistente en una parábola, nos dice que esta viuda todos los días se acercaba al juez a decir lo mismo, a pedir por la misma causa. Así que ella repetía otra vez la oración, porque era una oración genuina. Era una oración que se basaba en su necesidad particular. Ella no estaba inventando o estaba tomando una oración. Esta es una oración por los enfermos y la repetía. No, ella se presentaba al Señor, aquí estoy enferma, Señor, y no sé cómo hacerlo, supongo, colocando un ejemplo como si una persona enferma se acercara a Dios. No buscaba en un libro de oraciones donde dijera, esta es la oración de los enfermos, repite tu oración 15 veces y verás cómo te sanas. No, la oración tiene que ver con ser genuina, con un acto donde yo me presento ante Dios con mi propia necesidad, con mi propia situación, siendo sincero a Él, porque el texto no lo va a decir, Él sabe de qué cosas tiene necesidad. El mismo Jesús, mis hermanos, cuando lo vemos en el huerto de Getsemaní, a escasas horas de entregar, de ser llevado para finalmente morir en la cruz, a escasas horas Él está orando en Getsemaní, y cuando tú lees el texto, Él oró 3 veces de la misma forma, porque era la situación que estaba viviendo, y se la presentó al Padre. Así que, mis hermanos, no tiene que ver tanto con que tú repitieras la misma oración siempre y cuando esta tenga que ver con que sea genuina. ¿O acaso no hay madres que han orado por años por un hijo rebelde que se ha ido de casa? ¿Qué se presentan? ¿Cambian la oración? No la cambian, porque es oración, porque la oración aún no han visto la respuesta. O que esperan, o que el Señor finalmente termine mostrando que Él ha respondido de cierta manera. Evidentemente el Señor sigue obrando y actuando como es conforme a su voluntad. Pero la oración debe ser de manera incesante, debe ser de una forma donde nosotros somos sinceros. Esto tiene sentido cuando nosotros consideramos la última parte del versículo que nos dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En referencia a esto, John Stott diría, Dios no tiene que ser acosado ni halagado verbalmente. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. Martín Lutero expresó, por medio de nuestra oración, nos estamos instruyendo a nosotros mismos más que a Él. Por tanto, el propósito de la oración no es informar ni persuadir a Dios, sino ir delante de Él con sinceridad, propósito, conciencia y devoción. Cuando nosotros nos encontramos con un libro como Habacuc, donde en el primer capítulo él le pone una oración a Dios, donde le dice, aquí está esta situación, ¿cómo es posible, Dios, que tú nos permitas vivir esto? Dios les responde. Dios no necesitaba ser informado por esto, pero el autor le presenta la situación que él está viviendo y cómo se siente, y el Señor le da respuesta en quién es Él. Muchas veces cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, no es porque nosotros necesitamos esa respuesta de esta situación, es
porque necesitamos recordarnos que Él está presente, a pesar de que la circunstancia continúe. Cuando oramos, nosotros somos y hacemos conciencia de que Él está allí, de que Él sigue obrando, de que Él es nuestro Padre que nos escucha, y aunque sigamos viviendo la circunstancia, Él sigue estando allí. Quisiera decir que por lo menos hay dos cosas en este último versículo que yo quisiera poder decir. La primera es que a Dios no lo podemos engañar. Tú no puedes engañar a Dios tratando de pasar tu oración como si tú no estuvieras viviendo nada. Tú puedes engañar a tu hermano cuando te pregunta, ¿cómo te encuentras, hermano? Hermano, bien, gracias a Dios, fortalecido en su palabra. Sigo creyendo en su misericordia, y la quieres adornar allí tu frase. Oh, bendito Dios. Pero a Dios no lo puedes engañar. A Dios no puedes engañarlo tú diciéndole, oh Padre nuestro que estás en el cielo, cambiando hasta tu acento para que suene más gringo porque crees que los gringos están mejor, o que suene de otra forma. No puedes engañar a Dios haciendo pasar tu oración como si es una oración donde, Señor, tú sabes que no tengo problemas. Yo confío en que tú estás aquí, cuando realmente tú estás afligido. ¿No dice acaso nuestro Dios que presentemos nuestras cargas ante Él? Si te sientes afligido, presenta tu aflicción y verás cómo Él te responde, haciéndote entender que Él está contigo, dándote consuelo. Sé sincero cuando tú te presentes al Señor en oración con cuál es tu necesidad. Eso lo vas a encontrar en los salmos. Cuando los salmos expresan al Señor su situación, ellos son sinceros, pero luego ellos terminan diciendo siempre en el salmo, pero yo confío en ti y en tu misericordia. ¿Por qué? Porque fue lo que encontraron de respuesta de este Dios amoroso y misericordioso. Así que lo primero que tienes que tener en cuenta es que tu Dios sabe de qué cosa realmente tiene necesidad. No intentes engañarlo ni con palabrería, ni con mentiras adornadas en fe, en aparente fe. Confía en el Señor. Él sabe cuál es tu situación y cuál es tu necesidad. Pero también quisiera decir una segunda cosa, y es que Él sabe cómo responder nuestra oración. Él sabe cómo responder nuestra oración más que nosotros mismos. Y permítanme utilizar un ejemplo, una ilustración que me pareció muy interesante. Se dice que una mujer misionera en la China enfermó de una, valga la redundancia, una enfermedad, se contagió de una enfermedad que le era muy, ella no sabía cómo poder recuperarse y no tenía realmente condiciones, estaba como misionera con muy pocos recursos, y ante esta situación ella pues oraba al Señor que le socorriera, y sin ella haberle avisado o haberle comentado a nadie, dice que una vez recibe una caja con una caja llena de avenas, 2 cajas con avena escocesa. Y esta mujer dice, oye, me la mandó tal señor y yo a él no le comenté mi situación. Bueno, aquí me llegó esta avena, lo único que tengo son estas cajas de leche condensada, voy a prepararme entonces avena con leche condensada y me lo voy a comer eso. Y la mujer estuvo durante un mes teniendo esa dieta, avena con leche durante un mes. Dice que después de un mes se recuperó totalmente, ya estaba sana, y con el pasar del tiempo llegaron unos misioneros que eran médicos y empezaron a compartir experiencias, y esta mujer contó que se había enfermado de una enfermedad allí particular, y que ella durante todo ese tiempo lo que estuvo comiendo fue esto. El médico le dijo, mira, Dios sabe cómo responder las oraciones. Le dice el hombre, ella le dice, ¿por qué lo dices? Porque nosotros como médicos, lo único que recomendamos para ese mal, lo único que tenemos conocimiento que pudiera servir para ese mal es que la persona coma única y exclusivamente avena con leche. Y eso fue lo que esta mujer recibió sin haber preguntado, simplemente rogándole a Dios que le ayudara. A veces nosotros, si tuviéramos una condición así, le pediríamos a Dios, Señor, tráeme alimento, tráeme esto y esto, pero la ilustración nos muestra que Dios le respondió realmente de la manera como ella necesitaba. Y así nosotros pudiéramos colocar muchísimos ejemplos de que nosotros hemos visto la respuesta de Dios de la manera como Él ha querido, y es la manera que hemos necesitado que Él haya respondido. Él es el que es sabio, mis hermanos. Él es el que sabe de qué cosas tenemos nosotros realmente necesidad antes que nosotros le pidamos. Así que preséntate ante Él con sinceridad y ora de esa manera. Como dijo alguien una vez, la oración es darle a Dios la oportunidad de que manifieste su poder, su majestad, su amor y su providencia. Y quiero que esta frase no quede como que, o sea, yo le doy la oportunidad a Dios y si no oro, no lo hago. No, Dios va siempre a orar conforme a su voluntad, Él es soberano. Solamente que cuando tú y yo oramos, lo que estamos también reconociendo y asegurándonos es que cuando
ocurra lo que Dios va a hacer, podemos saber que fue Él quien obró, porque estuvimos orando para que Él manifestara su gloria por medio de la forma como Él iba a obrar. Así que en oración también hacemos eso. Y yo quisiera ya como parte final, ya nos estamos acercando al final, mis hermanos. Quisiera recordar lo que Jesús nos enseña. Jesús lo vivió de esa manera. Jesús fue sincero en su oración. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús expresa la sinceridad de la oración. Él sabía que era la manera conforme a la voluntad que tenía que orar. Él lo iba a hacer porque a eso él había venido. Sin embargo, él expresa cómo en la oración se ha de ser sincero. O pudiera esto también informarnos acerca de cómo la oración Jesús nos enseña que hay que ser sincero. Cuando necesitamos aprender de Jesús y ser moldeados por Él, ¿cuánto necesitamos, mis hermanos, aprender de Jesús y ser moldeados por Él? Quien aún en sus últimas palabras, y pudiendo Él referirle sus palabras a una última audiencia, imagínate a Jesús allí crucificado y Él pudiendo decir, ustedes arrepiéntanse y crean en mí, o diciéndole a algún otro a su lado, o diciéndole alguna cosa, o a su madre, o a alguno de sus discípulos, o de las mujeres que estaban allí acompañándole, pudiendo decir cualquier cosa. Él nos muestra un ejemplo. Sus últimas palabras son en referencia a Dios. Cuando Él dice, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuán glorioso es Cristo al enseñarnos que en sus últimas palabras Él nos muestra que su vida fue plenamente en una relación completa con el Señor. Cuánto quisiéramos nosotros que nuestro último aliento, nuestra última palabra sea considerando a Dios, y cuánto cerca estamos de estar con Él. Jesús vivió esa vida perfecta y consumó con su muerte la obra de expiación por nuestros pecados. Y en su último suspiro sabe que tal obra es acepta por el Padre y expresa tal confianza al decirle, aquí, Señor, encomiendo mi espíritu. Nuestra confianza, mis hermanos, relación con nuestro Padre en nuestra vida de oración debe ser tal como nos enseñó Jesús. Pero también quisiera agregar algo. Es que Jesús no solamente nos mostró el ejemplo, sino que Jesús también fue quien hizo posible que nosotros pudiéramos presentarnos ante el Señor. Nosotros le podemos rogar al Señor que nos ayude desde hoy hasta nuestro último suspiro a orar, pero también debemos recordar que tenemos la posibilidad de estar ante la presencia de Dios por la obra de Cristo Jesús. Yo quisiera entonces, mis hermanos, que aunque ya he hablado de la oración y aunque ya he hablado de cómo debería o cómo el texto nos dice que debe ser el contenido de nuestra oración, yo quisiera, es mi intención final, invitarte a que tú consideres la oración como un deleite. El texto, de cierta manera, pudiera inclinarnos hacia eso, pero yo creo que es conveniente para nosotros considerar la oración como lo deleitosa que es. Imagina, y al decir imaginar no quiero que sea una palabra simplemente por usarlo, quiero que lo pienses. Imagina por un momento que tienes la posibilidad de encontrarte con alguien a quien tú admiras. Piensa en el campo en el que tú te mueves, que tú te desenvuelves. Piensa en algo que te atrae. Por ejemplo, imagina que te vas a encontrar, no sé, con un jugador de fútbol o con un doctor importante, ya que es el medio en el que te desenvuelves. O imagínate que te encanta la tecnología y todo lo que tiene que ver con ella y de repente tienes una cita o la posibilidad de encontrarte, no sé, con Bill Gates o qué sé yo, con Mark Zuckerberg o con alguna persona importante. O te gusta mucho, te interesaría hablar de política y tú pensarías, oye, hablar con Iván Duque, el presidente de nuestra nación. O una cita o un día completo de estar hablando y relacionándote con Donald Trump, no sé, por colocar allí nombres de presidentes. Imagínate a esa persona que tú consideras alguien de admirar en el campo en el que te desenvuelvas o aún inclusive en el cristianismo. Oye, yo quisiera hablar con X pastor. Qué bueno sería poder tener un fin de semana aprendiendo de ese hombre de Dios. Y sería tal vez algunas cosas que en sí mismas no son malas. Pero yo me imagino, si tú te lo estás imaginando conmigo, yo me imagino que todo el esfuerzo que tú tendrías que hacer para encontrarte con esa persona importante, tú harías todo lo posible y tú dirías, es increíble, voy a encontrar con esta persona. Y cuando estás allí y estás hablando, tú dirías, es increíble, no lo puedo creer. Ahora piensa, mi hermano, y hazte esta pregunta, ¿cuán importante y poderoso es Dios para ti?
Si yo te pongo a preguntarte en esa persona que tú admiras y que tal vez tú dirías, ¿con quién me encontraría? ¿Con qué persona me encontraría? Y yo te digo que al lado estaría Dios. ¿Cuál persona es más importante? ¿Cuál ser es más importante? Evidentemente todos dirían Dios. Y tú y yo tenemos la posibilidad de hablar con Él, de tener una audiencia con Él todos los días, las 24 horas, durante los 7 días de la semana, durante los días que tengamos de nuestra existencia, y a Él lo ignoramos. A Él lo ignoramos, mis hermanos. ¿Por qué ignoramos al que es más poderoso que cualquier otro ser en este universo? Él está allí para ti, gracias a Jesús. Él está allí a solo una oración de distancia. No tienes que hacer tantas tretas y buscar tantos contactos para encontrarte con alguien importante que tú consideras. Él está allí gracias a Jesús, a que tú simplemente inclines tu rostro, que tú vayas a él en oración. Allí tú estás teniéndolo a él como tu audiencia. Él está inclinando su oído para escucharte. A él lo tienes allí, mis hermanos, donde tú y yo tenemos una bendición más grande que esa. Además de eso, mis hermanos, no solamente es que tengamos la posibilidad de que Él nos escuche, sino que Él está dispuesto a atender nuestras oraciones todo el tiempo, y nadie haría eso por ti. Nadie haría eso por ti. Si una persona importante tú pudieras conectártela, Él no te va a responder su teléfono, su celular o lo que sea todo el tiempo que tú lo contactes. Mientras que nuestro Dios solamente basta que nos acerquemos a Él en oración y Él nos va a atender. ¿Dónde más, hermanos, tenemos tal bendición? Si nosotros viéramos a quién nos dirigimos en oración y lo privilegiados que somos de gozar con tal bendición, probablemente nuestra vida de oración sería distinta. Probablemente nuestra vida de oración sería diferente. Y entonces, mis hermanos, yo pido que quiere el Señor ayudarnos a considerar la oración como vital para nuestras vidas. Que el Señor nos lleve a examinar nuestro corazón y orar siempre con la motivación correcta, sabiendo que finalmente la recompensa viene de Él, que Él mismo es nuestra recompensa. Que el Señor nos ayude a entender que Él nos oye, que Él nos conoce en secreto, que Él tiene cuidado de nosotros, que sabe aún nuestros deseos superficiales como los más ocultos. Que esto nos lleve a orar confiando en su voluntad, porque sabemos que sus planes son siempre mejores que los nuestros. Tienes una audiencia que te escucha y que es soberano y que es eterno y que tiene todo el poder por encima de cualquier otro. Disfruta al Señor, disfruta de ir a orarle a Él, disfruta de ir a encontrarte con Él en oración, disfrútalo. Órale en secreto a tu Padre. Qué encuentro tan glorioso debe ser nuestras oraciones cuando entendemos que lo que tenemos nosotros es un privilegio ganado por Cristo y que eso debe ser más grande que cualquier cosa. Amigo, tú que estás aquí sin Cristo, tú que has visto la necesidad y la importancia de que nosotros nos dirijamos a Dios con oración. Y como aquí está referido en esta manera, nos dice que Dios es un Padre a quien nosotros nos acercamos. Yo te preguntaría, y te pregunto, ¿tú estás seguro de que Dios es tu Padre? ¿Tú estás convencido de eso? La Biblia nos dice que a los que creen en Jesús, a los que le recibieron, los que creen en Jesús, quienes se han presentado al Señor en arrepentimiento y fe, esos son llamados sus hijos, a los que le recibieron y creen en su nombre. ¿Tú estás seguro que eres un hijo de Dios? ¿Tú estás seguro que el Señor recibirá tu oración y la escuchará como si fuera un padre, un hijo? Amigo mío, si tú estás acá sin Cristo, si tú quieres ser esa persona que nace de nuevo para ahora nacer en Cristo y ser un hijo de Dios, yo te invito a que te arrepientas de tu pecado, a que confíes en Él de todo corazón, a que creas en que su obra ha sido para salvarte a ti de tus pecados, que te presentes y que le ruegues a Él el perdón que Él puede otorgarte, para que te reconcilies con Él y ahora andes en esta senda de justicia que Él te invita a andar. Que tú puedas nacer de nuevo es mi deseo, pero preséntate ante Él en arrepentimiento y fe. Ve a Cristo, amigo. Hoy puede ser el día de tu salvación si tú vas a Cristo arrepentido y humillado y reconociendo tu condición y sabiendo que aquel que a Él va en arrepentimiento y fe, aquel que va a Él arrepentido, Él no lo echa fuera.
Confía en Cristo de todo corazón y pon tu vida en sus manos. Ruego al Señor, y es nuestro deseo, que esto sea así para ti. Oremos. Amado Dios, Padre celestial, eterno, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, te ha placido concedernos, Señor, un día más para la predicación de tu palabra. Bendito Dios, cuánto nosotros, Señor, siendo seres imperfectos, necesitamos de tu obra, Señor, que nos perfecciona, de tu palabra, Señor, que nos instruye. Y aquí está tu palabra, Señor, para instruirnos, para indicarnos, para enseñarnos a cómo nosotros deberíamos estar andando, Señor. Nuestras vidas de oraciones muchas veces son pobres. Nuestras vidas de oraciones son desnutridas, Señor. No porque le falten palabras elocuentes, sino porque perdemos, Señor, el sentido del por qué estamos allí, Señor, en oración. Muchas veces no entendemos, Señor, que el orar, Dios, que el orar, Señor, es tener a ti como audiencia, al Rey del universo que nos está escuchando. Muchas veces se nos olvida el orar y empezamos simplemente a utilizar, Señor, palabras que adornan, Señor, pero que no tienen sinceridad en lo que dicen. Ayúdanos, Señor, a realmente colocar en nuestras oraciones, Señor, mayor fervor, pero también sinceridad. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Tú también has colocado en nosotros, Señor, las necesidades de otros, para que nosotros no las olvidemos, para que las tengamos allí presentes. Si también tuviéramos esas necesidades, probablemente nuestras oraciones también tendrían mayor duración, porque tendríamos cientos de motivos para estar orándote, Señor, para saber que cuando tú respondas, Señor, poder decir verdaderamente, Dios, tú me escuchaste y tú respondiste mi oración conforme a tu voluntad. Bendito Dios, ayúdanos a nosotros a recordarnos esta verdad, a vivir conforme a la realidad, Señor, que tú nos indicas. Ayúdanos a deleitarnos en nuestras vidas de oración. Tú nos respondes, Señor, de maneras que nosotros a veces no entendemos, pero que finalmente vemos tu obrar, tu majestad, tu gloria, Señor, en esas respuestas. Así que, Señor, te pedimos, danos el consuelo, Señor, de saber que a pesar de nuestras vidas pobres de oración, tú sigues obrando en nosotros para conducirnos, Señor, a mejores vidas piadosas, a que las vidas nuestras, Señor, sean santificadas y que podamos andar, Señor, de esa manera como tú esperas que andemos. Pero también, bendito Dios, tú nos enseñas y nos instruyes, nos exhortas, Señor, a que podamos nosotros orar, Señor, teniéndote a ti como nuestro objeto, como la audiencia a quien nosotros nos referimos. Tú eres nuestro Padre eterno, tú eres nuestro Rey eterno, y a ti, Rey, nosotros te oramos, dándote gracias. Te pedimos, Señor, también por aquella que no te conoce, Señor, que tú hables a su vida, Señor, que tú, Señor, le ayudes a entender la condición en la que se encuentra, pero también que él pueda entender que en ti, Señor, encuentra misericordia, que encuentra gracia, que tú, Señor, perdonas el pecado, Señor, de todo aquel, Señor, que se acerca a ti con un corazón contrito y humillado. A ese tú no lo rechazas, tú no lo echas jamás. Obra, Señor, en el corazón de estos hombres, convéncelos de pecado, justicia y de juicio, y que realmente, Señor, puedan ser perdonados sus pecados y tú puedas obrar para traerlos de la muerte a la vida, Señor, de la luz, de las tinieblas a tu luz admirable. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga abundantemente, que su palabra siga corriendo en sus corazones, que sus familias y ustedes puedan ser reflejo de lo que Dios hace por medio de la predicación de su palabra, por medio de acercarnos nosotros a ella, que realmente esto de la oración se vea materializado, no en que ahora hayan publicaciones que nos muestran cuán oradores somos nosotros, sino que realmente nuestras familias sean reflejo de cuánto nosotros oramos y cuánto nosotros estamos sometidos al Señor y a su voluntad. Quiere el Señor, mis hermanos, que nuestras familias sean reflejo de estas cosas. Ese es nuestro ruego. El Señor les bendiga y que puedan tener un resto de tarde para la gloria de nuestro Señor.